Vladimir Putin está moviendo sus fichas de manera importante y de manera sumamente estratégica. Y es que luego de que, por ejemplo, de su lado Biden ha hecho presión total sobre Europa y los cuales está castigando a nivel económico, a nivel pues prácticamente de todas las sanciones que se pueden aplicar, incluso desabastos, políticas, cabezas que han caído dentro de la comunidad europea por la mala gestión de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues Putin ha hecho algo distinto y es darle la mano a su más fuerte aliado, el cual es Xi Jinping, el presidente chino, y buscar negociar con Zelensky. Putin no lo puede hacer. Putin pues tiene declarado una guerra y Zelensky no podría rendirse ante Putin. Pero sí se puede dar un triángulo en el que Xi Jinping negocie la renuncia de Zelensky. ¿Para qué? Para finalmente acabar con una guerra que francamente está destruyendo no a Ucrania, a toda Europa. ¿Y cuál sería el objeto? Bueno, pues en gran parte repartirse parte de la tajada, dejar en paz a Zelensky, el territorio ya ganado, tomarlo, y también de parte de Rusia darle su parte a los chinos y dejar, pues sí, a Biden y dejar a todos estos que querían servirse con la cuchara grande, pues con los brazos cruzados y viendo cómo simplemente le inyectaron decenas de millones, de miles de millones de dólares a una guerra que estaba perdida desde un principio y la cual no servirá ni como pretexto para la continuidad presidencial de Joe Biden. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? ¿Cómo están? Excelente día. Pues finalmente China está empezando a dejar ver cómo decide estar en un bando. Han recalcado que van a trabajar con Rusia para lograr la paz entre Moscú y Kiev. Ya se dio cuenta China que no pueden tratar, que no pueden negociar con Volodymyr Zelensky, con el mandatario ucraniano, porque China precisamente había estado manejando una postura muy neutral, pero ahora finalmente tomó la decisión de decir que van a trabajar con Rusia, no con Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, expuso esta noticia después de reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Ambos diplomáticos discutieron el asunto al margen de la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de esta famosa organización de cooperación de Shanghái. Esto en Goa, India. Y en este lugar fue donde el ministro de Relaciones Exteriores dijo que China sí va a continuar promoviendo las negociaciones de paz y también está dispuesta a mantener comunicaciones y coordinación con Rusia. Pero esto se hará para hacer contribuciones tangibles a la solución política de la crisis, que quiere decir que es muy probable que China empiece a intervenir. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió brevemente un comunicado diciendo que los diplomáticos discutieron sobre Ucrania, entre otros temas urgentes, porque esta reunión precisamente se da tras el atentado o intento de atentado en el Kremlin, lugar donde vive el presidente ruso Vladimir Putin, y lo que es la parte de su Senado. Obviamente, la intención era atacar al mandatario. Y muchos países, incluso en América Latina, se manifestaron en contra de este atentado, menos Estados Unidos o la Unión Europea. Y si lo hicieron fue por compromiso, pero realmente no era la intención, porque lo que buscaban era que o ese atentado realmente funcionara o enviar el mensaje de que es Rusia la que se está autoatacando, como le ocurrió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que casualmente después de que ocurren estos atentados, al día siguiente en la tarde, se empiezan a circular videos de un supuesto dron que estaba cerca de lo que es Kiev, donde está el centro de la ciudad, la capital de Ucrania. Y casualmente
fue derribado en ese momento por uno de los militares. Sacó un cañón, se lo puso en el hombro, era una imagen de película, se lo puso en el hombro y en el fondo del video se alcanzan a escuchar algunos tiroteos y luego se ve precisamente como este militar lanza el misil y derriba el dron. Obviamente todos los que estaban ahí aplaudieron, celebraron de que lograron vencer un dron ruso. Lamentablemente, y a pesar de que Ucrania no había dicho nada hasta el momento, estaba tratando de ver las reacciones. Más adelante se dio a conocer que ese dron precisamente era de origen turco, que lo habían comprado los ucranianos porque Turquía en ese entonces tenía varios. Hace un par de años, de hecho fue en el 2020 cuando Ucrania compró estos drones y ellos reconocieron que sí, que ese dron era de ellos. Cuando todos en Ucrania, cuando el resto del mundo estaban celebrando el atentado fallido, la respuesta fallida de Rusia en Ucrania por lo que le habían hecho al Kremlin. Y lo que ocurre fue que sale las autoridades de Ucrania y dicen, pues la verdad, este misil, este dron era de nosotros, perdimos el control, ya no pudimos manejarlo y por eso estaba volando de esa forma y tuvimos que derribarlo. Pero como tal el daño ya estaba hecho. Ya habían hecho la imagen de que era Rusia el que estaba celebrando esa respuesta al atentado que habían sufrido ellos. Pero bueno, en este caso, tras el atentado oficial, el que ocurrió en el Kremlin, aquí fue donde muchos países dijeron que no, que ya definitivamente Ucrania había cruzado la línea y se manifestaban en contra de ellos. Y uno de los primeros fue precisamente China, porque es un muy buen aliado en este momento de Rusia. De hecho, en este comunicado se expresó que tanto Lavrov como Kim estaban condenados a las prácticas del neocolonialismo que tienen un efecto muy destructivo en el desarrollo de la mayoría de los países del mundo y en todas las esferas de las relaciones internacionales. De hecho, debemos recordar que el presidente chino Xi Jinping, cuando se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Moscú, en marzo, el mes pasado, habló por teléfono también con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por primera vez desde que Rusia lanzó su operación militar en el estado vecino en febrero del año pasado. En marzo realiza Xi Jinping su visita presencial a Rusia, siendo su primera visita en el exterior después de haber sido reelecto por tercera vez consecutiva como presidente de China. Y casualmente la primera visita que hace es de Rusia, o sea, dejando en claro su postura de que este nuevo gobierno en el que va a estar Xi Jinping apoyan a Rusia. Pero al mismo tiempo dijo yo soy neutral, porque en esta visita presentó su papel con un par de puntos en el cual señalaban las posibilidades para que se desarrolle la paz entre Rusia y Ucrania. Todo el mundo se burló de Xi Jinping, o por lo menos todo Occidente se burló de Xi Jinping, diciendo que era ridículo, sus 12 pasos para la paz no iban a funcionar, pero Xi Jinping dijo, bueno, ¿qué presentan ustedes? ¿Qué ofrecen ustedes para llegar a la paz? Y lo único que han dicho es que necesitan armas, que enviando armas a Ucrania con eso se va a lograr la paz, cosa que no cuadra en el término o el significado de la paz. Pero bueno, después de esto, en este caso, Xi Jinping habló con el mandatario ucraniano para tratar de llegar a un acuerdo, servir como mediador, porque si hay algo en lo que todo el mundo respeta es a Xi Jinping. Entonces sirvió como mediador, pero rápidamente Volodymyr Zelensky dijo no gracias. Si no me vas a dar armas, no necesito tu amistad. Y se acabó. Días después, Li Hui, el enviado especial de China para asuntos euroasiáticos y ex embajador en Rusia, fue enviado para ayudar a negociar la paz a Ucrania, para tratar de llegar a un acuerdo, pero al día de hoy las cosas no han funcionado, porque de hecho Zelensky firmó un referéndum en el cual señalaba que no iban a llegar a negociaciones, que no iba a haber paz hasta que el presidente ruso
fuera eliminado del cargo, o sea, hasta que Vladimir Putin se ha retirado de mandatario. A diferencia de muchos países occidentales, China se ha negado a condenar las acciones de Rusia en Ucrania. Beijing también ha respaldado la posición de Moscú de que la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia son lo que desempeñaron o desencadenaron un papel muy importante en la incitación de este conflicto. De hecho, cuando se presentaron los, ¿cómo se llama? Los 12 puntos, la hoja de ruta de 12 puntos para la paz entre Moscú y Rusia, Putin dijo que muchos puntos estaban muy bien, que todo el plan de hecho estaba en sintonía con la posición de Rusia y podrían incluso servir como base para un acuerdo futuro. Pero en contraparte, vemos a este asesor, y lo comento primero en este asunto porque fue quien amenazó a China. Mikhail Podolyak, este es el principal asesor de Zelensky, él criticó obviamente este plan y argumentó que favorecía únicamente y en gran medida a Moscú. Y estas negociaciones pues obviamente ya no se han podido llevar a cabo porque Zelensky no quiere. Y llama mucho la atención este asesor porque es quien ha dicho que Rusia merece el peor castigo por lo que están haciendo en sus ciudades, pero al mismo tiempo este hombre señala que ellos, los ucranianos, su batallón, tienen derecho a masacrar al resto de la población, a Donbass, Lugansk, Zaporilla, Gerson, a todos ellos, a todos ellos por traidores, porque decidieron estar del lado de Zelensky. Porque decidieron unirse al lado de Rusia. Y obviamente es el mismo hombre que perdió el control y amenazó a China. Y dijo que ahora esta nación tiene que tomar una decisión. O funciona dentro del marco definido por el derecho internacional, o sea, siguiendo las reglas de la OTAN, siguiendo las reglas de Estados Unidos, y luego reemplaza a Rusia en el pleno sentido de la palabra, o China continúa al margen y al mismo tiempo perderá gradualmente su influencia, incluida su influencia económica, cuando realmente quienes están perdiendo toda su economía son estos países que condenaron repetidamente a Rusia. Y es este mismo hombre el que se atreve incluso a amenazar al presidente chino. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.